desconexión de lo que es la realidad, y esto a su vez pues, va a resultar en interpretaciones anormales del mundo. Es decir, las personas con esquizofrenia normalmente se les va a dificultar lo que es que distingan lo que es real con lo que no es real. Ahora, teniendo claro ya lo que es la definición, vamos a pasar a lo que es la epidemiología. Básicamente, la bibliografía nos decía que cuando nosotros vemos o llegamos a diagnosticar la esquizofrenia, probablemente sea en la edad de los 16 a los 30 años en general, es decir, en personas que están pasando por una adultez temprana o bueno, en adolescentes, ¿no? Ahora, también nos decía que alrededor del 1% de la población alrededor del mundo va a desarrollar esquizofrenia en su vida, y que en lo que respecta a los géneros o a lo que es el sexo, es lo mismo, es decir, no hay una predominancia en mujeres o varones, solamente que sí se ve que en los varones probablemente les dé como que a una edad mucho más temprana o debuten antes y tienden a tener síntomas negativos más marcados, ¿no? Y bueno, ya más adelante vamos a hablar de los síntomas negativos, los positivos y los cognitivos. Bueno, con respecto a la incidencia y la edad, como decía, probablemente los hombres debuten mucho más antes con esquizofrenia que las mujeres, o por lo menos su inicio en los varones suele ser de 10 a 25 años y en las mujeres de 25 a 35 años. Y bueno, en las mujeres suele haber un segundo pico en lo que es la incidencia, que suele ser después de los 40 años, pero es muy raro ver un inicio antes de los 10 o después de los 60 años. Ahora, otra cosa que veíamos era que con respecto a lo que es factores de riesgo, suelen estar relacionados con la urbanización, probablemente porque en las ciudades más grandes bueno, haya mayor estrés, porque también bueno, hay más personas. También con los antecedentes parentales, es decir, hay más probabilidades, por lo menos en parientes cercanos, que si es que un padre ha tenido esquizofrenia, sus hijos también, o los hermanos, ¿no? Parientes cercanos. También con el consumo de drogas, sobre todo he encontrado artículos acerca de su relación con lo que es el cannabis, pero bueno, lo hablaremos más adelante. Luego tenemos al impacto social y económico, que bueno, básicamente nos decía que entre el 15 y el 45% de las personas sin hogar en Estados Unidos en este estudio son esquizofrénicos. Probablemente esto está relacionado a la desnutrición, a la pobreza, que también vamos a ver en la parte etiológica. Nos decía que los costos económicos en lo que es esquizofrenia suelen ser mucho mayores que todas las neoplasias juntas, y que hay una alta tasa de hospitalización, entre un 40 a un 60% suelen reingresar en 2 años post-alta, ¿no? Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta es que la OMS en el año del 2022 hizo una encuesta y bueno, encontramos 24 millones de personas alrededor del mundo con esquizofrenia. Y esto puede ser importante porque nos da un dato aproximado de una persona con esquizofrenia entre 300 personas. Es decir, para poner en contexto, por ejemplo, en ese edificio, yo creo que hay más de 300 personas. Entonces, entre todos nosotros, probablemente una persona pueda llegar o padezca esquizofrenia. Y tal vez pueda ser alguna de ustedes, o tal vez yo, y no lo sabemos aún. También nos decía que para el diagnóstico de la esquizofrenia suele ser con el debut de un primer episodio psicótico, pero que ya antes vamos a ver a las personas con un cambio en sus vidas, ¿no? Se les va a dificultar bueno, su función social, o la manera en la que piensan, o el humor que tienen va a ser cambiante. Bueno, luego tenemos a lo que es la etiología. En sí no hay como que una sola causa que nos pueda decir que con eso pues va a llegar a darnos o vamos a ver esquizofrenia, ¿no? Entonces es multifactorial, es decir, es como, bueno, si fuera una planta, los genes vendrían a ser las semillas, el ambiente que se rodea a la persona, el agua, y el sol, el estrés psicosocial. Entonces todo eso son factores que van a predisponer a que una persona pueda llegar a padecer esquizofrenia. Ahora, entonces, comenzando con lo que es la genética, podemos decir que no hay una
que nosotros encontremos y veamos que con eso pues va a padecer la persona esquizofrenia, ¿no? Entonces, además que una persona que tenga familiares con esquizofrenia no necesariamente va a padecer, y también el hecho de que los familiares de una persona no padezca esquizofrenia, pues tampoco va a descartar, ¿no? Entonces, eso, pero sí tiene un fuerte componente hereditario, también está relacionado con padres mayores, bueno, que han sido padres en más de 70 años, o parientes cercanos. Esto le da un riesgo 10 veces mayor, o que una persona tenga un gemelo idéntico que tenga esquizofrenia, probablemente la otra persona también en un 50% tenga un riesgo, o un gemelo no idéntico con un 10%. También está asociado al receptor nicotínico alfa 7. Y luego tenemos a lo que es el medio ambiente. Básicamente está relacionado aquí con las infecciones virales, el consumo de sustancias, sobre todo el cannabis, la pobreza y desnutrición, probablemente porque las personas que viven en pobreza y bueno, tienden a tener desnutrición, pues viven en ambientes mucho más estresantes, y esto bueno, sería un factor, ¿no? Luego también lo que es la vida urbana, el estrés, sobre todo hay un riesgo doble en ciudades grandes, y también complicaciones obstétricas, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es el consumo de sustancias y el cannabis, ha habido estudios que nos dicen que, por ejemplo, hay un riesgo de un 40% más en personas sanas que consumen cannabis, que bueno, pueden llegar a tener lo que son episodios psicóticos. También debemos tener en cuenta mucho en lo que es la dosis, la frecuencia y el riesgo, ¿no? Es decir, la dosis de la persona que va a consumir el cannabis, con cuánta frecuencia lo hace, y bueno, básicamente esto está relacionado a tener un mayor riesgo. También nos decía el artículo que el cannabis que se consume hoy en día en los jóvenes es como que tiene mucha más potencia, por así decirlo, que lo que se veía en los años 70 o los 90. Entonces también por eso hay que tener un cuidado mucho mayor al momento de consumir y eso. Pero que no había un como que estudio directo que lo relacionara, porque todavía faltan variables y hacer estudios en poblaciones mayores, pero que sí se habían visto relativamente. Luego tenemos a lo que es la estructura y la función cerebral, que básicamente nos decía que pueden existir diferencias en el tamaño de ciertas áreas del cerebro y en las conexiones entre ellas, y algunas de estas diferencias pueden desarrollarse incluso antes del nacimiento. En acá también vi que para lo que es el consumo de cannabis había una disminución en lo que es la materia gris, en el hipocampo, y también en lo que es la amígdala. Bueno, estaba relacionado. Y luego tenemos a los factores psicosociales, que básicamente que nos decía que las familias con alta expresión emocional, es decir, que tengan un ambiente más crítico, hostil, tienen mayor riesgo de recaídas, episodios psicóticos. Bueno, luego tenemos a la neurobiología, que básicamente nos decía que hay alteraciones en los neurotransmisores, sobre todo en lo que es dopamina, serotonina, glutamato, noradrenalina. Nos decía que, por ejemplo, en la dopamina, en las personas con esquizofrenia íbamos a ver un aumento de la dopamina en las vías mesolímbicas y las mesocorticales, y que estaba relacionado con la presencia de los signos positivos, como por ejemplo en este caso las alucinaciones o los delirios, ¿no? Que también había como que un aumento de dopamina en el consumo de drogas, y que había un aumento en los receptores D2 en el caudado y de D4 en la corteza en las personas con esquizofrenia. Luego teníamos a la serotonina, que básicamente se estaba relacionado que había mucha serotonina en personas que presentaban síntomas mixtos, ¿no? Es decir, los positivos y los negativos, que básicamente nos hablaba acerca de los delirios, las alucinaciones y los signos y síntomas de retracción, básicamente, ¿no? Anedonia, bueno, lo vamos a ver más adelante. Luego de eso tenemos al glutamato, que básicamente estaba relacionado con la hipoactividad, que básicamente explicaba síntomas negativos y cognitivos que también
tenemos a la noradrenalina, que básicamente nos decía que la anedonia estaba presente cuando había una noradrenalina muy baja. Luego teníamos a lo que son circuitos neuronales, que básicamente estaba relacionado con los fallos en la corteza prefrontal, el límbico y el tálamo cortical, y que había una interacción, bueno, la interacción en ambiente pues alteraba el desarrollo. Y luego tenemos a lo que son los cambios estructurales, que básicamente nos decían que las personas con esquizofrenia básicamente van a presentar menos masa cortical, una reducción simétrica en los lóbulos temporal, frontal y occipital, un sistema límbico más pequeño, núcleos basales con menos masa y más de 2, y en los ventrículos cerebrales van a estar agrandados sobre todo los laterales y el tercero. Y bueno, luego teníamos a lo que es la clínica, que básicamente lo dividía en síntomas positivos o psicóticos, los síntomas negativos y los cognitivos. Básicamente los negativos eran los que quitan algo o básicamente los de retracción social. La persona va a sentir anedonia, como que se va a retirar de su vida social, va a ser apático, va a presentar alogia, acaticia, es decir, no le va a costar mucho quedarse quieto. Luego también tenemos a los síntomas positivos o psicóticos, que bueno, al contrario, pues añadían algo extra, por ejemplo, las alucinaciones, los delirios, discursos desorganizados, es decir, van a hablar de forma incoherente, comportamientos desorganizados. Y luego tenemos a los síntomas cognitivos, que esos más o menos se trataban acerca de las dificultades en el pensamiento y la memoria. Por ejemplo, a la persona le va a costar mucho más recordar las cosas, va a tener problemas de memoria, dificultad de atención y funcionamiento ejecutivo, es decir, le va a costar planificar, organizar y también tomar decisiones, ¿no? Ahora, acá había una pequeña clasificación que básicamente nos decía que podíamos dividirlo en inicio temprano y tardío, y que personas con un inicio temprano, como por ejemplo en la infancia, iban a tener un proceso más lento y crónico, un pronóstico mucho más desfavorable, y que muchas veces se los confundía con autismo o un diagnóstico de retraso mental, ¿no? Y luego tenemos al inicio tardío, que básicamente nos decía que era más de 45 años, sobre todo se veía en mujeres, estaba relacionado con el subtipo paranoide, tenía un buen pronóstico y también buena respuesta al tratamiento. Lo que es subtipos clínicos, tenemos al paranoide, al hebefrénico, que es básicamente el desorganizado, el catatónico y el indiferenciado. El paranoide básicamente nos decía que bueno, se caracterizaba por delirios, alucinaciones, persecución de grandeza, tenía mejor pronóstico y iniciaba tarde. En lo que es el desorganizado había incoherencia, probablemente había un comportamiento infantil, un inicio temprano y un peor pronóstico. Y el catatónico bueno, se caracterizaba por mutismo y movilidad. Y el indiferenciado básicamente pues, no encajaba en ninguno de los otros, ¿no? Era como una mezcla entre todos. Bueno, ahora continuando con lo que son los criterios diagnósticos, bueno, el primero está designado por el DSM-5, que es más por categorías, ¿no? Tenemos de la A a la F, pues el primero, aquí se debe considerar que debe existir más de 2 síntomas durante, o sea, por lo menos un mes, ¿no? Ya sea delirios, alucinaciones o lenguaje desorganizado, uno de estos síntomas debe estar, o sea, por lo menos debe durar mínimo un mes. Ahora tenemos también el comportamiento desorganizado, que también se considera en ese criterio. El criterio B ya se encuentra lo que es el deterioro significativo. Aquí el paciente ya descuida lo que es el trabajo, el autocuidado. Después en el criterio C tenemos que este debe durar mínimo 6 meses. Aquí ya se ve, o bueno, se evidencia en la fase prodrómica y la fase residual. En el criterio D se debe excluir lo que son los trastornos afectivos más psicosis, para evitar, ¿no?, que haya un diagnóstico errado. En el criterio E no se atribuía a sustancias ya sean psicoactivas como es la cocaína, lo que ya mencionó, el cannabis. En el criterio F se encuentra TDAH, TGD y algunas alucinaciones o delirios que deben durar más de un mes. Ahora, para hacer un buen diagnóstico temprano, pues se debe realizar de manera, o sea, para evitar, para tener un buen pronóstico y para que haya un menor deterioro cognitivo, ¿no?
Y bueno, el CIE 11, que es más dimensional, ¿no? Abandona lo que son los subtipos que ya mencionó, ¿no?, mi compañero, como es el paranoide, el hebefrénico, y se centra más en la parte cognitiva, en la parte motora, en la parte de lo que es la memoria, y entre otros. Sí. Ahora tenemos lo que es las neuroimágenes morfológicas y funcionales. Aquí sobre todo nos basamos en lo que es la imagenología, ¿no? Tenemos las estructurales. Aquí está la tomografía y la resonancia magnética. ¿Qué se evidencia? Pues un paciente con esquizofrenia, como se puede ver, se evidencia el aumento de los ventrículos laterales. También existe una reducción de lo que es el hipocampo, como se observa allá en la imagen de la resonancia magnética. El hipocampo, la amígdala, la corteza y también la parte prefrontal se ve deteriorada. Ahora, en la parte funcional, ¿qué existe? Pues hay una hipofrontalidad. Entonces, si hay un deterioro de la parte frontal, ¿qué existe? Hay disminución del juicio, del criterio, y todo esto ocasiona pues, que el paciente tenga esas alucinaciones, delirios y otros, ¿no? También tenemos lo que es la alteración de la cognitividad o Sondershauer Mode en la parte frontoparietal. Aquí tenemos la imagen de un PET, en donde aquí vemos más abajo a un paciente con esquizofrenia. O también pues, una resonancia magnética funcional, que es el fMRI, y un SPECT, ¿no? Y en la parte longitudinal, con el tiempo el paciente, si digamos, empieza esta esquizofrenia a menor edad, o sea, en la adolescencia, con el tiempo hay una pérdida de sustancia gris y obviamente ocasiona un deterioro cognitivo mayor. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos el trastorno esquizoafectivo, que esto sucede más en la adolescencia, adultez joven. Pues como dice afectivo, pues está asociado más a la psicosis, más lo afectivo, que puede ser la depresión y también las manías, ¿no? La duración es más de un mes, más episodios afectivos que lo comenté. En cuanto al trastorno bipolar con psicosis, tenemos en la adolescencia y también se da lo que es a la adultez tardía. Aquí se evidencia pues, episodios maníacos o depresivos. Y en cuanto a la duración, tenemos que la psicosis solo se da durante episodios afectivos, ¿no? Es decir, cuando hay una depresión grave es donde se evidencia ese trastorno. En cuanto al trastorno depresivo mayor con psicosis, aquí ya se da una adultez media, ahí existe una depresión grave, entonces, ¿qué ocasiona? Pues es como un gatillante para que ocasione ideas delirantes o alucinaciones, y se debe dar, dura más de 2 semanas. Luego tenemos el trastorno delirante, que se da, inicio de curso en adultez media. Los síntomas son también ideas delirantes no extrañas, porque esto ya es más sistematizado, es consciente el paciente, y esto se da o dura más por encima del mes. El trastorno esquizofreniforme, adolescencia, adultez joven, es similar a la esquizofrenia, pero este dura de 1 a 8 meses. El trastorno psicótico breve es adolescencia, adultez joven, ya es psicosis, pero después del estrés, o sea, de un estrés más severo, ¿no? Esto puede durar menos de un mes, y la psicosis inducida en este caso pues es por la cocaína, las metanfetaminas y otros derivados. Esto se puede dar a cualquier edad, sobre todo en jóvenes o en pacientes que tienen riesgos suicidas, ¿no? Por ejemplo, estaría ligado la duración, sobre todo estaría ligada a las sustancias. Y también hay otro que se asocia a comorbilidad, sobre todo esto se da en adultos mayores, como sería pacientes que sufren pacientes que tienen problemas como es déficit cognitivo en adultos, ¿no? Que tienen Parkinson, que tienen lagunas mentales, se ocasionan, ¿no?, en esos pacientes. Luego tenemos la evolución y el pronóstico. Bueno, en cuanto al curso clínico, tenemos 3 fases: la fase prodrómica, activa y la residual. Entonces, la primera, ¿no? Aquí el paciente está más aislado, más retraído. Después, continuando con la activa, ¿no? Aquí los síntomas psicóticos son más positivos, que afectan la parte motora, la parte de la memoria, la parte cognitiva. En cuanto a la parte residual, aquí ya se ven los síntomas psicóticos negativos. Aquí ya se ve la anedonia, la abulia, también el aplenamiento afectivo, así como también se ve pues al paciente un poco más desorganizado, ¿no? En su habla,
también desorganizado en cuanto a su comportamiento. Y bueno, con todo esto podemos ver que no muestra expresiones afectivas cuando bueno, puede ver a una persona triste o relacionándolo con todo eso, ¿no? En cuanto al pronóstico, pues sí, sí es un buen pronóstico. Se da, o bueno, se diagnostica por encima de los 30 años, ¿no? Aquí los síntomas son más positivos, se suele dar de manera aguda, ¿no? Los gatillantes son el estrés, el consumo de fármacos o las sustancias que ya mencioné. Y sobre todo, para que haya un buen pronóstico, pues se necesita el apoyo social y tanto familiar para que el paciente reaccione bien, y una buena respuesta al tratamiento también ayuda a que tenga un buen pronóstico. Luego, en el mal pronóstico, pues hay un diagnóstico temprano tanto en adolescentes o incluso menores. El curso es más insidioso, los síntomas son más negativos, la carga suele ser genética, ¿no? También, ¿no? Porque, o sea, se puede dar en gemelos, mellizos, y bueno, el consumo de sustancias también es otro detonante, ¿no? Y bueno, otra de el buen pronóstico también tenemos que ver, ¿no? La mortalidad, ¿no? El riesgo del suicidio se suele dar en estos pacientes del 5 al 10% y la esperanza de vida es del 10 al 20%. Entonces, para que no haya recaídas en estos pacientes, pues se debe tratar bien, debe haber un buen apoyo, y bueno, las terapias deben ser integradas, no solo social, no solo los fármacos psicóticos, no solo el mismo ambiente, sino debe ser todo un conjunto. Eso sería todo. La diapositiva de diagnóstico. Gina, explícame derivado. Bueno, el paciente debe tener más de 2 síntomas durante más de un mes. Pueden ser síntomas positivos, negativos o cognitivos. Por ejemplo, acá habla sobre los delirios y las alucinaciones, que vendrían a ser los positivos, y un lenguaje y comportamiento desorganizado, que vendrían a ser ya más cognitivos. ¿Pero qué te dice el DSM-5 para que tú digas que sí cumple ese criterio? Que tenga más de 2 síntomas durante más de un mes. ¿Qué causa? ¿No? De delirios, alucinaciones, no discurso desorganizado. El discurso, no comportamiento. Falta el discurso desorganizado. Sí, el lenguaje más es. El lenguaje desorganizado o desorganizado. Cualquiera de esos debe durar un mes. ¿Y los síntomas negativos dónde están ahí? Los síntomas negativos pues son la anedonia, la apatía. No, o sea, ¿no? Pero los criterios ahí en tu diapo tiene que decir todo. Te falta poner porque luego lo vas a compartir con tus compañeros. Ella lo puso, los síntomas negativos que explicó en las diapositivas anteriores. Sí, entiendo, pero el DSM-5 ahí pone todo, ¿no? Delirios, alucinaciones, conducta con lenguaje desorganizado, conducta desorganizada y síntomas negativos. Y de todos esos, tienen que cumplir 2 o más, mínimo 2. ¿Y cuáles tienen que ser sí o sí que tienen que estar presentes? ¿Cuál de ellos, según el DSM-5? Discurso desorganizado. Los delirios, alucinaciones y lenguaje desorganizado. Claro, ustedes tienen que poner mínimo, que esos 3 tienen que estar ahí, ¿no? Sí, Para que eso. uno. Solo falta el negrito, el lenguaje. Ya, entonces tienes que ponerlo bien y explicarlo bien para que todos entiendan. Ahora, el criterio F, ¿a qué se refiere? El trastorno del espectro autista, que puede estar asociado también a lo que son las alucinaciones y los delirios, que puede durar más de un mes. Eso sería el criterio. Pero está dentro de tus criterios para diagnosticar esquizofrenia. Sí, eso me pareció. No, pero ¿qué te dice de ello? O sea, si un paciente que digamos tiene eso, o sea, se le excluye para poder elegir a un paciente esquizofrénico. Claro, ellos pueden tener esos síntomas, pero hay que hacer una buena evaluación clínica para decir, ¿es parte de su patología? O es parte de la esquizofrenia. O es esquizofrenia además, ¿no? Como comorbilidad. Tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de mortalidad? ¿Por qué se mueren más? Sí. ¿O por qué
por el mismo deterioro cognitivo, pero pues, A ver, otro más. y el consumo de sustancias. Ya, el abuso de sustancias es otra causa de morbimortalidad, ¿no? Suicidio, abuso de sustancias, su deterioro cognitivo que hace que su calidad de vida no sea adecuada, no se cuida. ¿Qué más? Uno más para ver. Como estas personas consumen el tratamiento o no se cuidan adecuadamente en su nutrición, muchas veces tienen enfermedades asociadas, ¿no? Como las cardiovasculares, por ejemplo, los han visto, aumentan de peso, Los síndromes metabólicos. claro, acceso a los servicios médicos deficientes. Se dan cuenta que ellos no se diagnostican a tiempo, no les reciben su tratamiento a tiempo, ya sea por la disposición de la salud hacia ellos, porque los familiares pues no conocen este tipo de patologías y evitan llevarlos a su atención, ¿no? Ya, chicas, muy bien, un aplauso para nuestras compañeras. Me lo pasan las diapositivas por medio de la delegada. Doctora, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Les vamos a hablar acerca de los trastornos psicóticos, en concreto acerca de lo que son los trastornos psicóticos breves y luego la catatomia, ¿no? Empezando por el trastorno psicótico breve, vamos a definirlo. Este es un trastorno que implica un inicio súbito de síntomas psicóticos, vamos a ver que puede ser uno o más, pero sí o sí uno, que van a durar entre un día a 30 días, es decir, la duración concreta que va a tener la enfermedad. En cuanto a los síntomas clave que vamos a poder observar, van a ser los delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y un comportamiento extremadamente desorganizado catatónico. Pero según el DSM-5, sí o sí tiene que estar presente uno de estos tres. O sea, estos los cuatro son característicos, pero sí o sí uno de estos tres para que se haga el diagnóstico. Vamos a ver que este trastorno psicótico breve, BPD de ahora en adelante, tiene una remisión completa y el individuo va a regresar a su nivel de funcionalidad premórbida, es decir, antes que tenga los síntomas, aunque existe una posibilidad de recaídas. En cuanto a la etiología, no tiene una etiología concreta, se desconoce, pero se sabe que va a existir en pacientes con trastornos de la personalidad. Hay cierta frecuencia en este tipo de pacientes, ¿no? Además, también se va a observar en personas que han sufrido un grave evento estresante o un trauma. Tienen la posibilidad de desarrollar un BPD después del evento. Por ejemplo, en personas que están pasando por situaciones de migraciones continuas o personas que han sufrido algún tipo de asalto, bueno, un crimen, ¿no? Ampliando un poco más sobre el tema, en la epidemiología no se dispone de datos confiables sobre la frecuencia de esta enfermedad, así que no podremos definir cuántos, aunque según he leído hay un 0.05% de probabilidad de prevalencia en la población, pero no es algo que se sepa ciencia cierta, ¿no? Aunque lo que sí es que hay una mayor frecuencia entre personas de 20 a 30 años, pero tampoco es la única edad en la que se le da. Bueno, va a haber un aumento en la frecuencia del trastorno generalmente en poblaciones que se sabe que están bajo un alto estrés, es decir, como lo he mencionado, inmigrantes, refugiados, personas que están en situaciones de guerra o víctimas de terremotos, desastres naturales, etc. Según datos de la OMS, y como siempre, las personas de países en vías de desarrollo, en este caso tienen 10 veces más probabilidad de desarrollar la BPD que en países de buen sustento económico, ¿no? Y bueno, hay una ligera prevalencia mayor en mujeres que en varones y también en personas con trastorno de la personalidad, como ya les había dicho antes. En cuanto a la neurobiología, no se conoce tampoco la fisiopatología de esta enfermedad, aunque las teorías que derivan vienen de lo que es la esquizofrenia, o sea, se aplican más o menos las mismas teorías. Vamos a ver que existe una mayor prevalencia entre pacientes que tienen un trastorno de personalidad o de estado de ánimo, lo cual nos va a sugerir que hay una susceptibilidad biológica o psicológica subyacente. Es decir, personas que tengan esta susceptibilidad al pasar por un evento traumático pueden desarrollar el BPD. Y bueno, en cuanto a las teorías de la neurobiología, se cree que la hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica va a ser la que produzca los síntomas positivos. En este caso no se habla tanto de síntomas negativos como en la esquizofrenia, pero si vamos a hablar de los positivos, tenemos que hablar de la
actividad y dopaminérgica, ¿no? También podemos mencionar la actividad del eje hipotalámico hipofisario adrenal, el cual ante situaciones de estrés va a producir cortisol, lo cual puede alterar de algún modo la neurotransmisión dopaminérgica y glutamatérgica. Y bueno, también una disfunción de los receptores del MNDA, justo el glutamato, que van a alterar el equilibrio entre la excitación e inhibición, que puede explicar la gran variabilidad de síntomas que pueden existir en esta patología, ¿no? Continuando y hablando sobre los criterios diagnósticos y los síntomas en sí, vamos a hablar primero sobre la clasificación del DSM-5, que para su diagnóstico tenemos que, en primer lugar, que haya la presencia de uno o más de los síntomas siguientes, pero que al menos uno de ellos, como se había mencionado, tiene que ser o bien delirio, o bien alucinaciones, o bien un discurso desorganizado. Pero adicionalmente existe el comportamiento muy desorganizado, catatónico, que va a hablar mi compañero más adelante, ¿no? Aquí algo interesante, no debemos incluir un síntoma si una respuesta es aprobada culturalmente. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos en este caso una persona que, no sé, digamos a las 5 de la tarde, cuando sale el sol se pone a cantar, y tú dices, qué raro, ¿no? Pero luego te das cuenta que viene de una cultura donde hacen eso. Así hay que adaptarlo al contexto, ¿no? Bien, la duración de un episodio de trastorno es de al menos un día, pero máximo un mes, donde va a haber un retorno final al grado de funcionamiento previo de la enfermedad. Bien, el trastorno no se va a explicar mejor por otro trastorno depresivo, mayor o bipolar con características psicóticas, u otro trastorno psicótico como la esquizofrenia o la catatonía, ¿no? Y no se le puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como drogas o medicamentos. Además del diagnóstico del DSM-5, tenemos que agregar si existen factores estresantes, si hay, si no hay, o también si esto se da después de un parto, un inicio postparto de esta patología. Además de ello, tenemos que especificar si es con o sin catatonia. Bueno, la catatonia, para su definición, según el código F06.1 del CIE-10, es un trastorno catatónico orgánico que va a ser un trastorno en el cual la actividad psicomotriz se haya disminuido o aumentada asociado con síntomas catatónicos. Bueno, yo dejo hablar a mi compañero más adelante. También, según el CIE-10, en el CIE-10 no tiene en concreto esta enfermedad, no está el BPD, pero lo engloba dentro de los trastornos psicóticos agudos y transitorios, como lo incluye todo esto. Acá menciona que no tienen que ser en este caso provocados por una causa orgánica, el F05, que bueno, son delirios no inducidos por alcohol o por otras sustancias psicoactivas. Pero bueno, en concreto en el CIE-10 está englobado dentro del F23. Bien, algunos diagnósticos diferenciales para poder distinguir la enfermedad. Hay que decir que diagnosticar un BPD en el primer episodio de la enfermedad es algo sumamente difícil, si es que no imposible. Esto debido al poco tiempo que el paciente va a estar, porque por la propia definición tiene que ser un mes, así que en ese tiempo no va a dar un tiempo suficiente para poder estudiarlo más en concreto, a diferencia de si fuera una enfermedad crónica, ¿no? Vamos a ver que a menos que la psicosis haya remitido por completo, no se puede determinar realmente cuánto va a durar el episodio. Es decir, si lo veo y diga mal, no quiero decir, bueno, un mes se le va a pasar y es este diagnóstico. Tenemos que esperar a que culmine su fase. Suele darse mientras está en ese momento en la evaluación, se tiene que dar un diagnóstico provisional, como lo puede ser un trastorno psicótico, no especificado de otra manera. También para poder diferenciarlo podemos ver la presencia de síntomas residuales, un deterioro funcional después de que haya culminado el periodo de un mes, ¿no? Y también en muchos casos puede existir una evolución a largo plazo de la enfermedad, lo cual te va a descartar que sea esto. Y bueno, el aspecto más crítico del diagnóstico diferencial en esta enfermedad sería el descartar otras patologías como el delirio, un trastorno psicótico debido a otra condición médica, trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos y la intoxicación o abstinencia de drogas o alcohol. Aquí, para resumirlo, tengo un bonito gráfico que les va a ayudar. Bueno, esto es ya poniéndonos en el supuesto de que ha habido un episodio psicótico. Vamos a ver si hay alguna manía o episodios de depresión. En el caso de que no, tenemos que ver si estos síntomas de la psicosis duran más o menos de un mes. Si duran más de un mes, ya no estamos hablando de un trastorno psicótico breve. Pero si dura menos, sí, aquí está justo lo que estamos hablando. Pero bueno, aquí está el cuadro para ver que tenemos diferentes, según si tenga una presentación de depresión o manías, podemos clasificarlos de otra manera, ¿no? Podemos llegar a trastornos esquizoafectivos, trastornos bipolares, e incluso si vamos a la cronicidad, podemos llegar al trastorno de una esquizofrenia, ¿no? Es un buen gráfico que nos puede ayudar a diferenciarlo. Bien, en cuanto a la evolución y el pronóstico, bueno, la evolución, tal como indica su definición, es menos de un mes tiene que remitir. En caso según el CIE-10, como le digo, no tiene esa clasificación como el DSM-5, pero tiene la clasificación de trastorno psicótico agudo transitorio, el cual los síntomas van a remitir en un plazo de 1 a 3 meses. El pronóstico va a ser, en la mayoría de casos, muy favorable, incluso a pesar de que algunos pacientes puedan experimentar recurrencias.
Aquí cito que se han reportado tasas de recurrencia del 39 al 47% en muestras de pacientes en primera hospitalización seguidos durante 3 a 4 años, pero la recuperación es completamente común. Es decir, hay una buena tasa de recurrencia, pero la recuperación es casi total, ¿no? Pero también hay que mencionar que los síntomas pueden reaparecer especialmente en el contexto de un entorno psicosocial estresante. Y aquí vienen las complicaciones. La principal complicación del trastorno psicótico breve va a ser la aparición súbita de síntomas con pérdida funcional. Esto es muy importante ya que tenemos que preparar al paciente, por eso tenemos que identificar y manejar los factores estresores y trastornos comórbidos que puede experimentar en su contexto, los cuales van a poder presentar los episodios, ¿no? Y además podemos hacer uso de farmacoterapia para los síntomas agudos, pero al final la psicoterapia va a ser muy importante para el manejo de este tipo de pacientes. Y bueno, aquí un cuadro de algunos fármacos que utilizan, son los mismos que utilizan para el tema de la psicosis, me parece. Clorpromacina, flufenacina, aloperidol, loxapina. Solo para que lo vean. Bueno, aquí tengo dos preguntitas que saqué para que más o menos puedan entender cómo funciona el tema de los bancos para esta patología. El diagnóstico diferencial del trastorno psicótico breve va a incluir A. Simulación. B. Trastornos graves de la personalidad. C. Trastorno psicótico inducido por sustancias. D. Trastorno psicótico debido a una condición médica general. O E. Todas las anteriores. ¿Cuál crees? Todas. Sin miedo. Todas. En realidad es todas las anteriores. Todas las anteriores. Simulación, tenemos que ver pacientes que no estén fingiendo tener estos síntomas para librarse de alguna condena. Trastornos graves de la personalidad que puedan de algún modo simular lo que sería un trastorno psicótico breve. Trastorno psicótico inducido por sustancias o por alguna condición médica general, algún problema orgánico del paciente. Y bueno, aquí hay una pregunta que, si bien es cierto, no es en concreto sobre trastorno psicótico breve, sí te ayuda a entender la variabilidad, o sea, cómo se puede mimetizar o puede simular otras enfermedades, ¿no? Paciente masculino de 34 años sin antecedentes psiquiátricos previos, acude a urgencias traído por su esposa, quien explica que desde hace unos días está hiperactivo, nervioso, alterado y con insomnio. Refieren que pasa una revisión obsesiva de la instalación eléctrica en la casa en busca de cámaras de video y micrófonos. En la entrevista nos dice que lo está vigilando la policía porque él fue enviado desde otro planeta con poderes especiales. Y bueno, te pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones no tiene que ser un diagnóstico diferencial? ¿Cuál creen? En este caso sería la A, porque si vemos, todos los demás tienen algún tipo de alucinación o problemas un poco más graves, pero si hay un trastorno obsesivo compulsivo al realizar constantemente la instalación eléctrica, pero esto ya no entraría dentro si mencionamos que, como dice el paciente, fue enviado a otro planeta, ¿no? O sea, como para que entiendan que esto puede pasar por esto, pero definitivamente este no. Ahora, hablando acerca de lo que es catatonía como tal, hay que definir la catatonía como un síndrome neuropsiquiátrico, el cual pues va a tener un espectro, por así decirlo, de anormalidades motoras y se va a presentar conjunto a síntomas afectivos, también del pensamiento y comportamentales o conductuales. Kablum describió este síndrome cuando observó pacientes que padecían una condición, la cual denominó históricamente como pues, una profunda melancolía, ¿no? Y inicialmente se tenía a lo que es la catatonía como tal dentro de lo que es la esquizofrenia, por así decirlo. Y pues algo que tenemos que tener en cuenta es que la catatonía va a tener dos tipos, por así decirlo, va a tener dos presentaciones, ¿no? Vamos a tener una presentación que va más asociada a lo que es la catatonía estuporosa, que se va a asociar sobre todo a síntomas como el propio estupor, el negativismo, lo que son las posiciones extrañas y la catalepsia, que ese es el tipo estuporoso como tal. Y tenemos también al otro que es tipo de excitación, en el cual pues va a estar más asociado, por así decirlo, a lo que es ecopraxia, ecolalia, inclusive pues una actividad psicomotriz más, incluso lo que es la euforia, ¿no? Hay que tener en cuenta que ambos espectros van a estar dentro de lo que es catatonía. Ahora, con respecto a lo que es la etiología, pues vamos a tener a lo que es el trastorno del afecto. Se dice que nosotros, para describir lo que es catatonía, ¿por qué consideramos a lo que es el trastorno de afecto? Porque se dice que estos pacientes tienen que tener como base lo que es el trastorno bipolar, ¿no? Que se va a presentar más que todo en ciertos episodios de manía. También me olvidé de indicarles que manía más que todo se asocia a lo que es
a lo que es el tipo estuporoso, y lo que es la esquizofrenia va más asociada a lo que es el tipo de excitación en catatonía, ¿no? Asimismo se habla de lo que son trastornos psicóticos, en el cual se dice que la catalepsia, el mutismo, lo que son las posturas extrañas, justamente se asocia a lo que es la esquizofrenia. Y a pesar de que nosotros querramos considerar a lo que es la catatonía como un síndrome, por así decirlo, una enfermedad netamente, un síndrome clínico netamente psiquiátrico, también se ha visto su asociación orgánica. Entonces es por eso que ahorita les voy a presentar, o a medida que voy a hacer la exposición, hay cuadros en los cuales se ha visto esta asociación de catatonía a ciertos cuadros orgánicos, ¿no? Y también se tiene lo que es el factor genético, aunque no hay mucha relevancia estadística, por así decirlo, ya que se ha visto que justamente esta predisposición genética, se ha hecho estudios en los cuales pues, se encontró esta predisposición genética en aquellos pacientes que tenían lo que es el trastorno bipolar, ¿no? Entonces no hay una correlación puramente de catatonía, por así decirlo, con lo que es genética. Bueno, justamente les hablaba de lo que son las condiciones orgánicas. Por ejemplo, aquí tenemos condiciones neurológicas asociadas a catatonía, tenemos lo que es síndrome neuroléptico maligno, lo que es el síndrome de rigidez y asinesia, el propio parkinsonismo también se asocia a lo que es catatonía, la hemorragia subdural, un tumor a nivel de lo que es el cuerpo calloso, el pineloma, lo que es el glioma del tercer ventrículo, etcétera, ¿no? Y también pues ciertas condiciones médicas, como podría ser inclusive lo que es la enfermedad de Addison, la hiponatremia, la hipercalcemia, que pues van a ser trastornos metabólicos en los cuales también se puede ver lo que es la catatonía, ¿no? Ahora, con respecto a su fisiopatología, podemos mencionar que, en resumen, por así decirlo, todo este cuadro se resume en que lo que son los trastornos afectivo-conductuales, más que todo se asocia a lo que es la disfunción a nivel de lo que es la corteza orbitofrontal, ¿no? Y también lo que son la disfuncionalidad a nivel de lo que es la corteza premotora y motora con respecto a lo que son los síntomas motores, como puede ser la catalepsia o la propia ecopraxia, ¿no? Asimismo, va a haber una disfunción a nivel de lo que es neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, lo que es la conducción GABAérgica, va a haber una disminución de esta y va a haber un aumento de lo que es la conducción a nivel glutaminérgica y sobre todo en relación a lo que son las conexiones corticales a nivel de lo que es la corteza frontoparietal también, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta también es que se pueden realizar estudios en los cuales pues, se indica que, por ejemplo, en estudios de lo que es reperfusión cerebral regional, se vio justamente que hay una disminución de lo que es el flujo sanguíneo a nivel de lo que es justamente corteza orbitofrontal medial y corteza orbitofrontal lateral, ¿no? Pues básicamente ello con respecto a lo que es la fisiopatología o lo que es la neurobiología. Con respecto a su clínica, como ya les había comentado inicialmente, pues tiene dos aspectos, pero en resumen, pues los síntomas principales, por así decirlo, los síntomas que se pueden ver es el mutismo, el estupor, lo que son las posturas fijas, el negativismo, la ecolalia y ecopraxia, que pues vendría a ser lo que es la repetición involuntaria del paciente a lo que son las conductas o las posturas que toma lo que es el entrevistador como tal. Bueno, por ejemplo, acá. Like a warm candlestick, the body of the patient can be contorted into almost any posture. The patient may maintain the posture for several minutes. Por ejemplo, esta es una postura catatónica, ¿no? En el cual pues, el paciente suele adoptar posturas inclusive venciendo la gravedad y va a mantener dicha postura por mucho tiempo,
pero se dice que después de cierto tiempo el paciente se llega a cansar y suele tomar lo que es una postura inicial, en la cual también va a permanecer en dicha postura. Si nos damos cuenta en el video, el examinador le hace adoptar cierta postura, ¿no? Y el paciente no presenta resistencia a esa movilidad, por así decirlo, que ejerce lo que es el examinador, ¿no? Bueno, ahora con respecto a lo que son los criterios diagnósticos, tenemos lo que es el trastorno catatónico orgánico. Según lo que es el DSM-5, se plantea que para el diagnóstico el cuadro clínico va a estar dominado por 3 o más de los síntomas siguientes. Se tiene lo que es el estupor, la catalepsia, lo que es la flexibilidad seria, que es justamente esa, por así decirlo, esa posición de estatua que tiene el paciente a lo que es la movilidad dada por lo que es el examinador. Tenemos lo que es el mutismo, el negativismo, la adopción de una postura que puede llegar a ser incómoda, lo que es el manierismo, que es el hecho de que el paciente realice muecas como tal, la estereotipia, que son esos movimientos repetitivos, por así decirlo, anormales, frecuentes, no dirigidos como un objetivo en sí. La agitación, es importante recalcar que esta agitación no va a ser influida por estímulos externos, asimismo lo que son las muecas, la ecolalia y la ecopraxia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que son criterios diagnósticos para lo que es esquizofrenia de tipo catatónico, pero este es del DSM-4 y con respecto también a lo que es el CIE-10. Algo que tenemos que tener en cuenta, que en la siguiente diapositiva se los voy a presentar, es que hay ciertos aspectos que no se han cubierto en el DSM-4 que cambian para lo que es el DSM-5, ¿no? Que justamente se los voy a presentar en la próxima diapositiva, pero bueno, revisemos ahora lo que es los criterios diagnósticos según el DSM-4. Indica que un tipo de esquizofrenia en el cual el cuadro clínico está dominado por al menos 2 o de los siguientes síntomas, ¿no? Para el anterior, para el DSM-5, se recuerdan, eran 3 síntomas, ¿no? En este caso son 2. Se dice inmovilidad motora manifestada por catalepsia, actividad motora excesiva, el negativismo, peculiaridades del movimiento voluntario, manifestaciones por la adopción de posturas extrañas, la ecolalia o la ecopraxia, ¿no? Ahora, respecto a lo que es el CIE-10, que se dice que debe satisfacerse los criterios generales para lo que es el diagnóstico de esquizofrenia, aunque al principio esto puede no ser posible si el enfermo es inaccesible a lo que es la comunicación, justamente por lo que es el conflicto. Además de ello, también uno o más de los siguientes síntomas catatónicos debe ser prominente durante un periodo de al menos 2 semanas. Tenemos lo que es el estupor, la excitación, pues la catalepsia, el negativismo, asimismo lo que es la rigidez, la flexibilidad seria y la obediencia automática. Ahora, ¿por qué se plantea estos nuevos criterios diagnósticos? Justamente porque se hace hincapié a nivel de lo que es que la ausencia de movilidad, lo que es el mutismo, estupor, al menos 2 de los siguientes, el observador o realizados en al menos de 2 o más ocasiones, los movimientos como estereotipados, lo que es la catalepsia, la adopción de posturas extrañas, el negativismo, la paratonía o las ambitendencias tienen que estar presentes. Además de ello, también el hecho de que mínimo 1 hora de evolución de inmovilidad, mutismo o estupor asociado con lo que es al menos uno de los siguientes, como puede ser catalepsia, la obediencia automática o la adopción de posturas extrañas, ¿no? Esto observado, realizado en al menos 2 ocasiones, que justamente estos criterios se toman para lo que es el planteamiento de lo que es el DSM-5, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es el tratamiento, inicialmente o históricamente al primer paciente que se le detectó pues, catatonía como tal, se le dio lo que es el amobarbital. Posteriormente también se realizaron lo que son pues, las terapias electrocefálicas, electroconvulsivas, mejor dicho, y se llega hasta la actualidad donde pues se le da lo que son la medicación basada en lo que son benzodiazepinas y barbitúricos. ¿Por qué se vio un buen resultado con respecto a lo que son el hecho de que al paciente se le dé benzodiazepinas o el tratamiento farmacológico, como podría ser pues, el hecho de que
reciba lorazepam, justamente porque el lorazepam tiene un mecanismo de acción a nivel de lo que es el incremento de la función de lo que es el neurotransmisor GABA, ¿no? Entonces, al haber justamente inhibición o poca respuesta, por así decirlo, de lo que es la estimulación GABAérgica, el lorazepam hace que este efecto disminuya, por así decirlo, y el GABA logre realizar su función como tal. Entonces, se dice que este es el tratamiento de elección independientemente de la etiología que tenga el paciente. Las terapias electroconvulsivas también se han realizado, inclusive independientemente de lo que es la etiología, y han obtenido buenos resultados. Por último, también se vio lo que es la utilización de litio y carbamazepinas, pero no se ha logrado como tal decir que este tratamiento es bueno o malo respecto a, por ejemplo, a lo que son terapias farmacológicas o terapias electroconvulsivas. ¿Por qué? Porque justamente no se ha hecho un estudio comparativo y no se ha logrado una estadística con respecto a este tratamiento, ¿no? Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención. Pregunta para Royce. ¿Cuál te podrías hacer sospechar que es un buen pronóstico para el trastorno psicótico breve? ¿Qué situaciones, qué factores podrían decir? Puede ser que se quede con ese diagnóstico y no pase a lo posterior que ha dicho el compañero, ¿no? ¿Qué factores pronósticos buenos le hacen sospechar que sí, ¿no? Que solo se va a quedar como un trastorno psicótico breve? Doctora, podría ser el tiempo, por ejemplo, porque se supone que al mes el trastorno psicótico breve disminuye o se desaparece, por así decirlo. Entonces, con respecto a la evolución de los síntomas, irían disminuyendo con respecto a ese tiempo, por así decirlo. O sea, la intensidad de los síntomas se verían disminuidas en relación a lo que es el tiempo, ¿no? Como que va respondiendo al tratamiento, va bajando la intensidad de a uno. ¿Qué otro más? Uno externo a él, que lo podría recalcar que no, eso no persista, no se convierte en una esquizofrenia o otro tipo de trastorno. Podría ser la propia, la propia actitud paranoide podría estar disminuida, doctora. Entonces, en esos casos, yo pienso que al verse una actitud paranoide o un comportamiento paranoide disminuido como tal, se podría evidenciar un buen pronóstico en este tipo de pacientes. ¿Quieres apoyarlo, Víctor? Los factores de buen pronóstico. Doctora, quizá una buena respuesta al tratamiento antipsicótico temprano. Bueno, los síntomas. Que tengo un familiar con esquizofrenia. Eso es un mal pronóstico. Es un mal pronóstico. Sí. Se me olvidó mencionar, hay un factor genético. Se ha observado que hay mayor tendencia en pacientes que tienen familiares que tienen ese tipo de patologías. Que tenga un grado de adaptación, de resiliencia mejor también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa para los es que dicen, ¿no? En la teoría, un mes no responde, llevan 3 meses, no responde al tratamiento, sigue los síntomas, sigue siendo un trastorno psicótico breve o cambia el diagnóstico? No había cambio de diagnóstico. ¿Qué sería? Doctora, ya no vendría a ser un trastorno psicótico breve, sino ya tendría que verse desde el punto de vista a esquizofrenia, por así decirlo. Más de 6 meses que persista, pero antes de eso, de 3 a 6 meses no me cumple los 6. Hay otro diagnóstico que otro poner, ¿no? Que es el trastorno esquizofrénico. O sea, como que ya se está volviendo el primero, psicótico breve, esquizofrénico y luego esquizofrénico. Ya. Ahora por aquí, a ver, 3 características clínicas, sí, de la catatonía. Una catalepsia, una
adopta la posición que el examinador lo mueva, ¿no? O sea, se queda en esa posición. ¿Conocen o han leído ahí el signo de la almohada? El usuario está echado. Ajá. Le quitas la almohada y sigue en esa posición. Formas de explicar. Ahora, siguiente grupo. Primero es conocido también como trastorno depresivo persistente. Este trastorno es donde que la persona está en un estado de ánimo pero deprimido, o sea, durante todo el día. Y esta va a presentar continuamente, o sea, casi todos los días. Por eso dice que es un estado de ánimo deprimido que dura la mayor parte del día y que está presente casi continuamente. Ahora, hablemos de la epidemiología. Dice, este trastorno va a afectar casi en 5 a 6% de todas las personas en general. Y van a estar afectados entre la mitad y la tercera parte de los pacientes, ¿no? Y habitualmente este trastorno también va a afectar a personas que sean solteras y jóvenes y que estén de nivel socioeconómico bajo, ¿no? También dice que no se ha detectado diferencias entre lo que es el sexo, o sea, de varón y mujer, las tasas de incidencia, ¿no? Y también dice que más frecuente en las mujeres menores de 64 años que los varones de cualquier edad. O sea, este trastorno puede estar más habitualmente en lo que es las personas menores de 64 años. Este trastorno depresivo persistente coexiste a menudo con otros trastornos mentales. Ahora, en la biología vamos a tener lo que son factores biológicos y factores psicosociales. Lo escribí mal. En lo que es factores biológicos vamos a ver que en un estudio, según dice la literatura, en sí, para que puedan entender, porque en la literatura dice, en resumen, que va a estar afectado mayormente lo que son los neurotransmisores, o sea, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, lo que es la noradrenalina, o sea, van a estar disminuidos. Y por eso va a haber lo que son, les voy a explicar todo esto en lo que es en neurobiología, cómo esto afecta, ¿no? En lo que es factores psicosociales, mayormente se asocia a lo que, según como Freud acá dice, Freud afirma que una persona que tenga una frustración interpersonal en momentos más precoces de su vida puede que esté vulnerable a este trastorno. Y también acá, lo que he encontrado en otra literatura también, en lo que es factor genético, mayor riesgo también en las familias de primera generación que hayan sufrido depresión o bipolaridad, ¿no? Bueno, acá en lo que es neurobiología, bueno, lo hice como un cuadrito para que puedan entender. Como les estaba diciendo, en lo que es neurotransmisores, en todo lo que es la serotonina, la noradrenalina y la dopamina van a estar todos disminuidos. Entonces la serotonina, como va a estar disminuido, el paciente que va a presentar lo que es estado de ánimo, va a estar decaído, el sueño alterado. En lo que es la disminución de la noradrenalina que va a tener el paciente va a estar, el paciente, ¿no? Va a tener lo que es fatiga, apatía. En lo que es la dopamina, cuando va a estar disminuido, va a haber lo que es la anedonia y menor motivación en lo que pueda realizar el paciente. Y también en lo que es la neurobiología, también menciona lo que son las estructuras cerebrales que van a estar afectadas, como por ejemplo la corteza prefrontal, dorsolateral, que el paciente va a estar hipoactivo, ¿no? Lo que es la otra corteza, que es la amígdala, va a haber una hiperactividad ya también. Sí va a estar afectada, ¿no? esta corteza. En lo que es afectar el hipocampo, va a haber una leve reducción de lo que es el volumen, ¿no? del hipocampo. Y lo que es el estriado ventral, va a haber una respuesta baja a lo que es a las recompensas, ¿no? del paciente. En lo que es el eje, el hipotálamo hipófisis adrenal, va a haber una hiperactividad de lo que es del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y va a haber aumento de lo que es el cortisol basal.
Y en lo que es el feedback va a estar alterado, ¿no? Lo que es el feedback, ¿no? Lo que es en neuroplastía, esta es una proteína que va a estar presente en lo que es en las personas que van a estar con depresión. Y entonces, como está disminuido, se encuentra en estos pacientes. Y también neurogénesis, va a haber una neurogénesis en el hipocampo y plasticidad sináptica que va a estar reducida. Ahora, el cuadro clínico de estos pacientes es que lo que se va a observar mayormente de estos pacientes es que todo el tiempo están con una tristeza crónica, están mayormente desesperados estos pacientes, ¿no? Y van a tener lo que es una baja autoestima y lo que es una fatiga, y también pueden presentar el paciente una rumiación. Otro síntoma es que y este síntoma puede, o sea, este cuadro clínico puede afectar, o sea, si sigue así sin tratamiento el paciente, puede pasar a un cuadro de depresión mayor, ¿no? Que, o sea, el anterior debemos. Ya, acá hay un cuadrito de lo que es un diagnóstico. Mayormente, distimia. O sea, el paciente, como les había mencionado, está todo el día prácticamente deprimido, todos los días, y entonces, como dice acá, propone la presencia de estado de ánimo deprimido mayor parte del tiempo, a menos puede que estos síntomas lo presente durante casi un año o mayor de un año, y entonces, esos son los pacientes adultos, ¿no? Y en menores que son, o sea, en niños y adolescentes, puede que estos síntomas que están presentes o tengan esos síntomas en mayor a un año, ¿no? O un año estén teniendo esos síntomas. Ahora, para que puedan cumplirse los criterios de diagnósticos en estos pacientes, no deben tener síntomas que puedan explicarse mejor con un trastorno de depresión mayor. Y nunca deberían haber tenido un episodio de manía o de hipomanía, ¿no? Estos pacientes de distimia, o sea, cuando eran pequeños, ellos han tenido, pueden que hayan, no es que puedan, sino dice en la literatura que estos niños han tenido problemas, o sea, siempre están irritados, han tenido dificultad para poder hacer una relación interpersonal, ¿no? En el colegio, siempre ha afectado. Y en este cuadrito explican los criterios de diagnóstico de este trastorno de ese trastorno depresivo persistente o la distimia, que lo cataloga en lo que son hasta de la A hasta la H, y en ahí nos da cómo vamos haciendo las diferentes preguntas, y de acuerdo a eso nosotros sacamos nuestros diferentes ¿no? Si cumple o no, ¿no? Ahora, este trastorno de la distimia, ¿qué diagnósticos diferenciales nos pueden hacer confundir, ¿no? O nos pueden hacer parecer que puede ser o no. Un episodio depresivo menor también tiene casi similares estos síntomas que a la distimia. Un trastorno depresivo breve recidivante también nos puede confundir, ¿no? Y el abuso de alcohol y de sustancias, y lo que son la depresión doble, ¿no? Bueno, estos pacientes, en lo que es evolución y pronóstico, estos pacientes, aproximadamente el 50% de los pacientes con trastorno depresivo persistente, van a tener o van a presentar un inicio gradual de los síntomas hasta antes de los 25 años. Y también, a pesar de que el inicio es precoz, a menudo se sufren de síntomas durante una década antes de que busquen ayuda psiquiátrica, ¿no? Los pacientes con un inicio más precoz de los síntomas tienen un riesgo mayor de presentar un trastorno depresivo mayor o un trastorno bipolar 1, ¿no? Este trastorno de la distimia o el diagnóstico de la distimia se demuestra que cerca del 20% de los casos van a progresar a un trastorno de depresión mayor, y el 15% dice que puede progresar a un trastorno bipolar 2. Y el 5%, un menor de 5% puede que esto progrese a un trastorno de bipolar 1, ¿no? Y estos pacientes, ¿cómo se llama?
bueno, van a mejorar, o sea, el pronóstico como es de sus pacientes, van a mejorar con lo que es pueden mejorar con la farmacología o bien con la psicoterapia, ¿no? O lo que es la psicoterapia o que puedan realizar esos pacientes. Vamos a pasar a lo que es la ciclotimia. La ciclotimia es, bueno, como dice acá su definición, los síntomas van a ser de una forma leve, o sea, en sí, por sus síntomas, de una forma leve del trastorno bipolar 2, que se caracterizan por un episodio de hipomanía. O sea, lo característico de este síntoma de la ciclotimia es que va a tener la persona una hipomanía y depresión leve. O sea, como la imagen describe, puede que un rato esté así triste y luego un rato puede, o sea, es cambiante su conducta. Bueno, ¿cuál es la epidemiología de estos pacientes de ciclotimia? Bueno, como dice el trastorno de ciclotimia, van a constituir un 3 a 5% de todos los pacientes ambulatorios, ¿no? La población en general se estima que la prevalencia de trastorno de ciclotimia a lo largo de la vida es cerca a 1%. Y se va a estimar que el 10% de los pacientes ambulatorios y el 20% de los pacientes que han ingresado, que han tenido un trastorno de personalidad del límite, pueden que estén presentando simultáneamente este trastorno, ¿no? Y la relación entre que es mujeres y varones de este trastorno pasa de 3 a 2. Y el inicio de este trastorno se sitúa entre los 15 y los 25 años, en casi una edad que fluctúa de 50 a 75%, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los